grabación. Voy a compartir la presentación. Entonces, bueno, habíamos visto cómo respondía el SP o para deflectaba hacia un lado o hacia el otro de acuerdo a la relación de las salinidades, o si no deflectaba, porque las salinidades eran parecidas. Después vimos un poco el principio de cómo trabajaban los perfiles eléctricos, que pueden ser de inducción o de lateral, en el cual uno generaba un campo electromagnético alrededor del pozo. En cambio, el lateral enfoca todas sus medidas hacia una sola posición del pozo. En este caso medimos, además medimos la conductividad y la transformamos en resistividad, y en este caso la vemos nada más que como mide resistividad. Y lo que había, bueno, una de las diferencias entre uno, entonces la inducción tiene medida en paralelo, y el lateral log es en serie. Y este era un crossplot en el cual utilizamos en qué situación a nosotros nos convenía correr o una herramienta o la otra, porque son indistintas. Entonces la manera en la cual, digamos, nosotros decidimos es por la relación de salinidades que hay entre la del lodo y la de la resistividad. Entonces, cuando nosotros tenemos una salinidad, digamos, muy, muy, muy un lodo, perdón, con una resistividad muy alta, que sí que una conductividad muy baja respecto a la salinidad del agua de formación, preferimos la inducción. Y al revés, es así, o sea, cuando perforamos con lodos muy, muy, muy salados, respecto al agua de formación, podríamos a preferir el doble lateral. Y bueno, ahí siempre hay una zona gris, donde uno no sabe cuál usar o no, entonces puede ser indistinto. A lo sumo uno puede en un pozo registrar ambos y después uno decide. Después habíamos visto la resistividad multicomponente, que podía medir resistividad horizontal y vertical, que lo que habíamos visto que era básicamente para entender cuando teníamos láminas delgadas, si usábamos nada más que la inducción o el lateral común, nos iba a estar devolviendo, digamos, como si fuera una resistividad horizontal, en el cual íbamos a tener un valor muy bajo, porque no iba a poder identificar el petróleo o el hidrocarburo que esté en las arenas delgadas. En cambio, corriendo esta otra herramienta, podemos tener entonces una resistividad vertical, que va a estar mucho más influenciada, o tratando de leer estos valores de las arenas. Entonces, ahí podemos identificar que estamos con hidrocarburos. Bueno, acá está lo mismo. Y después habíamos visto este otro gráfico, en el cual, digamos, habíamos estado viendo para qué servía el SP, para cómo lo podíamos aplicar. Entonces dijimos que servía para identificar las arenas de las arcillas, para identificar la relación capas con pozos vecinos, porque cada una de estas capas se tiene que identificar, y cada una va a ser una unidad de flujo, o la unidad mapeable que habíamos visto con sus características particulares, geológicas y petrofísicas, y de fluidos, etc. Y entonces ahí lo que va a producirse es cómo después todo el tiempo y todas las disciplinas van a empezar a identificar estas capas. Vamos a poder determinar la resistividad de la formación, que era un caso muy particular. No es que sea la metodología para usar, después vamos a ver cuáles son las más usables, y tener también un índice de permeabilidad, porque las capas que más deflectan deberían ser las más permeables. Ahora vamos a empezar a ver algunos ejemplos de aplicación de la curva del SP. Entonces, acá ya empezamos a ver perfiles con más detalle.
y lo que vemos acá es un perfil de pozo, y donde vamos a tener que empezar a acostumbrar cómo nosotros empezamos a ver los perfiles, ¿no? Cada una de estas partes del perfil es lo que nosotros denominamos tracks. Eso se denominan tracks. Entonces tenemos acá un primer track a la izquierda, en donde vamos a tener una curva verde que va a responder al gamma ray, que ustedes seguramente, por lo que han podido ver en clase, en otras materias, lo que más o menos habían visto, es que cuando tenemos un gamma ray alto, vamos a tener generalmente arcillas. Y cuando tenemos un gamma ray bajo, lo que vamos a tener son arenas. ¿Sí? Principalmente va a ser así. Así más o menos como funciona. Después tienen esta curva roja, que es la del SP, y después tienen acá una curva punteada, negrita, que está pintada de celeste, desde una línea vertical continua. Entonces esa línea vertical continua es el bit size, o sea, el diámetro nominal con el cual yo debería haber perforado el pozo, y la curva negrita es el caliper real. Entonces acá está pintado de celeste una zona que está derrumbada. O sea que este es un calibre que generalmente viene con la curva de densidad. Entonces podemos ver que acá está derrumbado el pozo y acá, si bien no tiene revoque, está bastante bien en el diámetro nominal que deberíamos haber esperado. Después tenemos acá una curva negra, que es la que ven acá, que es la curva del PEF, que viene, factor fotoeléctrico, que viene con el perfil de densidad, pero ahora no vamos a decir nada. Después tenemos acá un segundo track, que es el track de la profundidad. Estos números significan que el pozo está en pies, y a su vez ustedes acá están viendo dos curvas que están pintando, digamos, la diferencia entre ellas, que está pintado de amarillo. Ese es un perfil se llama microperfil, que lo que hace es medir también microresistividades muy cerca de la pared del pozo y con mucha resolución vertical. Y sirve principalmente para determinar cualitativamente las zonas permeables de las no permeables. Entonces, si ustedes ven acá el gamma ray, que es alto, dijimos que era una arcilla, acá no está pintado de amarillo, porque no es permeable. Y cuando fuimos entrando a la arena, empieza a tener amarillo, quiere decir que el microresistividad nos está indicando permeabilidad. Y lo mismo nos está diciendo el caliper. El caliper acá está derrumbado. Generalmente los pozos se derrumban en las arcillas. Eh, por, pueden ser que se derrumban por una cuestión química, porque no se sostienen las arcillas, porque estamos usando a lo mejor algún lodo que, digamos, que no permite sostener las paredes en las zonas arcillosas, o por breakout, digamos, ¿no? Acá no podemos saber por qué lo que es, porque tenemos un solo calibre. Como estamos viendo que el pozo está grande. Y bueno, y también estamos viendo el gamma ray, que es una arena, etc. Después tenemos el perfil de resistividades, que está acá, en donde vamos a tener, en este caso, lo que se registró es un laterolog, en donde tenemos la curva verde, es la curva profunda del laterolog, o sea, vendría a ser la DIP, la que está leyendo en la zona no invadida, una corta del laterolog, que en realidad es como si fuera una resistividad media del doble inducción, y una micro resistividad que, bueno, que es para suplantar el laterolog que no está midiendo en la zona más cercana del pozo, o sea, en la zona lavada. Y estas son curvas que por ahora no vamos a decir nada. Entonces, lo que vemos en este pozo, si nos concentramos en el SP, ustedes ven que el SP en la parte superior deflecta hacia la izquierda, en la parte media, acá donde está este otro es como que está deflectando un poco hacia otro lado, y luego
el pozo, el SP, tiene una SP vertical, digamos, no tiene deflexión. Entonces, los tres círculos están marcando posiblemente cosas diferentes, y ahí están indicadas las salinidades del agua de formación. Tenemos una salinidad en la parte superior de 2500 ppm, en la parte media de 1300 y en la parte baja de 500 ppm. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿eso qué querrá significar con la curva de SP que tenga esa distribución como parece errática y no está acompañando al gamma ray, que es generalmente lo que debería ocurrir, ¿no? Porque estamos frente a arenas y debería haber deflectado siempre hacia un solo lugar? ¿Qué es lo que ha pasado ahí para ustedes? O sea, en este caso, el SP tiene una deflexión positiva, ¿no? Con respecto al cero. En este caso, nosotros lo que vemos son tres deflexiones diferentes. Tenemos una deflexión negativa en la parte superior y en la parte inferior no deflecta, está vertical. Ah, ok. ¿Sí? Estaba perdido dónde estaba el cero. Sí, el cero en realidad está acá en la arcilla. ¿Lo ven? Claro, sí. Esta es la línea base de las arcillas. Y, y puede ser entonces que la resistividad de mi lodo sea similar a la del agua de formación en la de abajo de todo, digo. Claro, el abajo de todo sí. Lo que está pasando acá, muy bien. Lo que está pasando acá es que nosotros tenemos en cada cuerpo, fíjense que está separado por un pico de gama, o sea que tenemos alguna discontinuidad hidráulica de donde no hay continuidad. Entonces aquí encima tenemos una salinidad del agua de formación. Acá tenemos otras, o sea que cada vez el pozo se nos va, el agua de formación cada vez se va haciendo más dulce, hasta que llega un momento en que le empata a la salinidad, la del lodo, o sea, ergo, en otras palabras. El pozo, nosotros siempre lo vamos a perforar con la misma salinidad. Nosotros tenemos acá 250, 300 pies, es, son 100 metros menos, digamos. Entonces, nosotros nos vamos a ir cambiando el lodo en 100 metros, en 300 pies. Entonces, lo único que va cambiando, o que puede cambiar, es la salinidad del agua de formación. Y concretamente en este yacimiento, que es de este ejemplo, que es un pozo de Ecuador, sucede eso, donde hay como característica es que siempre hay una relación inversa en la salinidad del agua de formación, en donde las capas superiores tienen salinidades más altas que las capas inferiores. Cuando normalmente en cualquier lugar, yacimiento del mundo, es a la inversa. Siempre vamos a tener una mayor salinidad con la profundidad, y acá está sucediendo lo contrario. O sea, acá tenemos un gradiente inverso de salinidad y se ve perfectamente en la respuesta del SP. Por ejemplo, en la cuenca neuquina, que bueno, ustedes por ahí lo han visto en alguna materia, cuenca neuquina, tenemos muchas formaciones que son formaciones productivas, con una diversidad litológica muy importante, y es muy claro, digamos, que el gradiente de salinidad siempre se va salinizando, se va haciendo cada vez más alto con la profundidad. Eh, Hay excepciones, obviamente, que son las excepciones que confirman la regla.
Ahora yo les hago una pregunta. ¿Se imaginan por qué nosotros podremos tener acá un gradiente inverso de salinidad? ¿Por qué tenemos más salinidad arriba que abajo? ¿Se les ocurre alguna idea por qué podrá ser eso? Tal vez se disolvieron sales de la formación en el agua. No, no, no es el caso. No. A veces puede pasar eso, pero bueno, este no es el caso. Como este es en Ecuador, nosotros, digamos, ustedes piensan en el Ecuador, o por ejemplo pasa lo mismo en el norte argentino, por ahí, nosotros tenemos, al oeste tenemos la cordillera, entonces todos los yacimientos están al este, ¿no? O sea, nosotros tenemos en el oeste lo que tenemos en la cordillera, ¿sí? Y en el este tenemos los yacimientos. O sea que se supone que en el este nosotros tenemos nuestras capas, supongamos que este sea nuestro relieve, ¿sí? Este es nuestro relieve, entonces acá tenemos la cordillera, ¿sí? Y acá tenemos nuestras capas. Entonces lo que tenemos acá es un caso de que tenemos más salinidad en las capas superiores y menos salinidad en las capas inferiores, cuando lo normal es lo inverso. ¿Qué es lo que está pasando? En la cordillera, cuando tenemos lluvias, o sea, todo el aporte de agua, esta agua es filtrada, ingresa en algún punto por acá y se infiltra en las capas inferiores por permeabilidad. Entonces, tenemos un flujo de agua dulce que sí en algún momento se va mezclando con algunas sales que puede llegar a haber. Entonces, lo que está pasando, por eso tenemos menos salinidad en la parte inferior que en la parte superior. O sea, en la parte superior es la salinidad que deberíamos haber tenido, pero no la tenemos porque tenemos esta situación geológica, digamos, ¿no? O sea, que es una infiltración de aguas, digamos, meteóricas, que son las que va desalinizando las capas estas inferiores. Por eso tenemos menos salinidad con la profundidad. ¿Está bien? Esa es la razón. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos adelante entonces. Acá Sobre eso. tenemos, perdón. Una pregunta, o sea, ¿y eso con el tiempo, o sea, siempre queda así o tiende a equilibrarse eso? O sea, Y mientras siempre. sí, mientras, claro, a ver, ¿qué es lo que pasó hace 5 millones de años? ¿Qué es lo que va a pasar de acá a 1 millón de años? No sé. Ahora, 1000 años atrás y 1000 años para adelante posiblemente sea siempre igual, porque la escala geológica es el millón, salvo que estemos cerca del cambio. O otras palabras, mientras haya cordillera, haya toda esta situación geológica, va a seguir siendo siempre igual. Esa es la razón. Bien. Si no hay más preguntas, seguimos. Acá tenemos otro ejemplo de la respuesta de la curva de SP. Acá lo que tenemos son dos pozos, ¿sí? El pozo este que se llama 252 y este pozo que se llama 1007. Entonces, siempre más o menos vemos lo mismo. Tenemos un track a la izquierda, en donde vamos a tener el calibre, y pintado de celeste, cuando tenemos una caverna, y
Si está pintado de amarillo, vemos que tenemos revoque. O si no está pintado, si bien no tenemos un gran revoque formado, pero no tenemos caverna. Tenemos la curva verde de nuestro gamma ray y la curva roja es nuestro SP. Las curvas de resistividades. Las curvas de resistividades siempre se plotean logarítmicas, ¿no? Fíjense la escala de gamma ray. El SP, la manera de graficarlo está en milivoltios y siempre se suele graficar, como está puesto acá, de 0 a 150 o de menos 80 a 20, o la escala que sea necesaria, pero para siempre representar lo que está puesto acá. Fíjense que el SP en algún punto deflecta hacia la izquierda. O sea que cuando tenemos la deflexión negativa. ¿Está bien? O sea, cuando nosotros estamos viendo, en la relación esa es de que nuestra agua de formación, en este caso, va a ser más salada que la del lodo de perforación. ¿Sí? Deflecta acá, fíjense cómo deflectan las resistividades, el gamma ray, tenemos revoque, esta es la curva de porosidad, que por ahora no vamos a decir nada. Este es el track de profundidades. Entonces, en un principio, nosotros podremos determinar que esta es una arena objetivo. Solo que el SP deflectó, pero no mucho. Y entonces todo esto que está acá es nuestra línea base de arcilla. Este otro pozo que está al lado es un pozo del mismo yacimiento. Entonces tenemos nuestra curva de calibre, nuestro gamma ray, nuestras resistividades. Entonces nosotros lo que deberíamos estar esperando es cuando tenemos un gamma ray bajo, ya sabemos que es una arena, las resistividades aumentan, entonces posiblemente sea por hidrocarburo, entonces estamos frente a un potencial reservorio, pero fíjense el SP cómo se comporta, de una manera recta. ¿Qué es lo que puede haber pasado ahí? Puede haber sido igual salinidad, o si no, que no hubo filtración del lodo en la formación. Está bien, pero yo le hago comparando uno con el otro. ¿Sí? O sea, acá tenemos, fíjense que es el mismo yacimiento. Siempre tenemos que pensar en el número del pozo. Si este pozo es el número 252, es mucho más viejo que este pozo que es 1007, que es mucho más nuevo, digamos, ¿no? Por el número. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos deflexión de SP. Poquita, pero hay deflexión. Entonces, lo que me está diciendo es que yo acá tengo una diferencia de salinidades entre mi agua de formación y la salinidad del lodo. ¿Por qué? Porque el SP deflectó. Deflectó poquito porque en realidad es un intervalo de baja permeabilidad. O sea que no podemos esperar una gran deflexión del SP, porque es una capa poco permeable. Pero en este caso, que es recto, ¿cuál es lo único que cambió? La salinidad de la formación sigue siendo la misma, porque yo estoy en el mismo yacimiento, en el mismo reservorio, estoy en el mismo lugar. ¿Qué es lo que cambió acá entonces, para que este CPM quede recto? ¿Qué es lo que debería haber cambiado? Eh, no sé, si el lodo es el mismo, No, el agua de formación es la misma. claro. Pero estamos diciendo que la poca deflexión no es por la salinidad, sino es por baja permeabilidad.
en este caso, en el primero, en el 252. Claro, pero para tener lo mismo, tener esta poca deflexión, quiere decir que tuve salinidades diferentes entre el lodo y el agua de formación. Claro, en el otro caso no. En el otro caso no. ¿Y por qué no? Y por el lodo, Sí, ¿no? claro, porque el lodo, la salinidad del lodo es la que yo cambié. Entonces, yo le coloqué una salinidad del lodo igual a la del agua de formación. Entonces me quedó recto. ¿Lo ven? Sí. Fíjense que yo acá encontré la respuesta del gamma ray que acompañó el SP, resistividad, todo. Y acá yo tengo la misma respuesta del gamma ray, la respuesta de la resistividad, o sea, el gamma ray baja, la resistividad sube, pero el SP no cambió. Y el agua de formación es la misma. Acá lo único que cambió es el lodo. Por eso es la manera en que vemos cómo el SP nos sirve, en este caso, para poder encontrar qué es lo que está pasando con el SP. En este caso en particular, en este yacimiento, hace ya muchos años, nosotros no sabíamos la salinidad del agua de formación. No la sabíamos. Porque cuando se perforó este pozo no era objetivo, después pasó a ser objetivo, porque esto es un típico ejemplo de Taigas, digamos, de un no convencional de Taigas. Entonces, como no sabíamos qué salinidad utilizar, encontramos que la salinidad para utilizar es la salinidad con la cual perforamos este pozo. Porque al no deflectar, lo único que me dijo es que al no deflectar, lo que me está diciendo es que mi RMF es igual a mi RW, o casi igual, digamos, si quiere, en este caso. ¿Sí? En este caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la salinidad son equivalentes. Si yo perforé, por ejemplo, con 120 gramos litros, mi salinidad del agua de formación, con la que después yo voy a calcular mi RW, voy a usar 120. Y en este caso, mi RMF fue diferente al del RW. Yo acá perforé con un lodo más dulce que el del agua de formación. O sea que mi RMF en este caso fue mayor que el del RW. Perdón, al revés. O sea, si mi salinidad es más... está bien, mi RMF es mayor al del RW. O sea, en este caso, mi RMF, ¿sí?, fue mayor que mi RW. ¿Se entendió? Sí, 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 se entendió. Bueno, seguimos adelante. Bueno, acá está remarcado lo que estábamos viendo. En azul, que está aplicado un poco lo que acá al costado. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Acá ya estamos relacionando. Vamos a hacer una cosa. Ustedes tienen el PDF de que es la diapositiva número 38. Para la próxima clase, el martes, ustedes tranquilos, esto no es un examen, nada. Ustedes, con todo lo que estuvimos viendo, de cómo es la respuesta del SP y de las resistividades, cómo se relacionan una con otra, me dicen
¿Qué es lo que puede estar pasando acá en este pozo? ¿Se animan? ¿Cómo sería entonces? O sea, lo que yo le estoy pidiendo, en este caso, es que ustedes me el perfil de la diapositiva 38, una parte ya está resuelta porque está pintado de amarillo lo que es una arena y está pintado de marrón lo que es una arcilla, y ustedes me digan respecto a la relación que ustedes ven, si es arena o no es arena, qué es lo que le está pasando al SP, qué es lo que puede haber pasado acá, con todo lo que estuvimos viendo. El martes volvemos a esta diapositiva y lo responden ustedes. ¿Se animan? Está bien, o sea, para el martes que viene lo hacemos. ¿Sí? Para el martes que viene. Puede ser de a dos o... Puede hacer de a dos sin problema. Si ustedes son tres ahora, lo pueden hacer ustedes tres tranquilamente. Dale, dale, buenísimo. No hay ningún problema. Entonces, ya que van a ser tres, les voy a hacer una pregunta más. Fíjense acá en la respuesta de resistividades. Sí. ¿Sí? A ver si ustedes pueden acompañar con lo que ustedes vean del SP, cómo responden las resistividades, si ven alguna cosa rara. Pensando que la curva que se llama, esperen un cachito que la curva que se llama ILD es mi resistividad profunda, ¿sí? O sea, la que está leyendo en la zona no invadida. Esta ILM es la media, o sea, la que está leyendo en la zona intermedia, por ahí, ¿no es cierto? Y esta que se llama SG es la que está leyendo en la zona lavada, bien cerca de la pared del pozo. Entonces, más o menos con lo que estuvimos viendo, a ver si ustedes se animan, y más lo que ustedes van a descubrir con el SP, a ver si sacamos el martes que viene, con lo que ustedes me digan, a ver qué es lo que puede estar pasando. ¿Sí? Está bien. Sí, Bueno, perfecto. bueno, eso es lo primero que hacemos entonces el martes que viene, después del partido. Ya tienen alguna explicación, pero no importa. Fíjense que acá, respecto a la resistividad, de lo que está diciendo, que en un caso tenemos la RQO menor que RT, bueno, todas esas cosas ustedes traten de dilucidarlo y le explican el martes que viene. Acá tenemos un ejemplo de doble lateral load. Entonces fíjense, siempre igual, ¿no? En el track de la izquierda estamos manejando ¿qué cosa? Caliper, en donde estamos viendo zonas de prácticamente todo con muy buen calibre del pozo, digamos. La curva verde es el gamma ray y la curva roja es el SP. Y después acá a la derecha tenemos nuestras resistividades. La RT, que significa la resistividad más profunda, o sea, la más que está leyendo en la zona no contaminada. La punteada es la media. Y esta MLCC es una resistividad que está leyendo por la zona lavada. Entonces, fíjense acá, lo que nosotros podemos ver es que, por ejemplo, ¿qué tiene de raro esto? Es que nosotros lo que dijimos es que el gamma ray en general deflecta cuando tenemos arenas y arcillas. Fíjense en esta zona respecto a esta otra zona que ya son las arcillas que están por arriba.
El SP no perdón, el gamma ray no está cambiando mucho. ¿Lo ven? En valores de rayos gamma no está aumentando pero de gamma ray todavía no vimos nada. Bueno, quedémonos con esto por ahora. Pero lo que sí se ve, digamos, es que tenemos una zona con un muy buen SP acá y las resistividades cómo van cambiando acá. Entonces, lo que estamos viendo acá, o por lo menos lo que tengo intenciones de marcar acá, fíjense, cuando ustedes ven la curva verde, ¿qué es lo que significaba la curva verde? Que es la RT, la resistividad en qué zona. ¿En la zona virgen era? En la zona virgen, perfecto. O sea que si yo tengo una resistividad alta, ¿qué debería estar esperando? Que haya resistividad alta, hidrocarburos o agua dulce. Perfecto. Pensemos, digamos, en el vaso medio lleno, entonces pensamos que vamos a tener hidrocarburos. ¿Está bien? Entonces vamos a tener hidrocarburos. Fíjense, nosotros tenemos todo hidrocarburo, hasta que llegamos a una zona, me voy a ir acá abajo, donde la resistividad es mucho más baja. Y también yo estoy seguro que estoy en una arena, ¿por qué? Porque bueno, tengo deflexión de SP, acá también tenía deflexión de SP. Entonces fíjense que mi resistividad, acá tengo un valor, acá tengo otro valor, acá tengo otro valor y acá tengo otro valor. Entonces el pozo, ¿qué es lo que podemos ver con la curva de resistividad así sin hacer ningún cálculo? ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí? ¿Qué podemos tener? Y podemos tener hidrocarburo y agua. Perfectamente. Lo que estamos teniendo en algún lugar es un contacto de agua. Entonces, cuando nosotros vemos la resistividad y los cambios de resistividad y seguimos estando en arenas, ¿sí? Lo que me está diciendo es que casi seguro yo voy a tener 100% de agua y en algún punto yo voy a tener que poner mi contacto de agua. El contacto de agua yo lo puedo poner a priori en dos lugares. O lo pongo acá, ¿sí? Porque tengo este cambio de resistividad acá, o lo pongo acá, porque tengo este otro cambio de resistividad. Tengo este, y tengo este si quieren, y tengo este acá. ¿Sí? Entonces este acá que me quedó como una resistividad media, ustedes que ya han cursado reservorio y todas esas cosas, ¿qué es lo que puede ser dentro del yacimiento esto? ¿Una zona de qué? Transición. Exactamente. Entonces fíjense nosotros con perfiles cómo podemos determinar una posible zona de transición. Que obviamente cuando tengamos una corona, cuando tengamos ensayos de pozo y tengamos otro tipo de información, seguramente vamos a poder confirmar todo esto que estamos viendo con los perfiles. Porque los perfiles, ¿qué es lo que es? Lo que vimos en la primera clase. Es nada más que información que obtenemos de manera indirecta. Nosotros todo esto lo tenemos que interpretar e ir cerrándolo con otra data que nos permita ir cerrando la historia. ¿Sí? Entonces esto es una posible zona de transición. Perdón. Una Entonces pregunta. fíjense cómo se ve esta posible zona de transición. Estamos viendo este cambio de resistividad acá. Y acá ya estamos concretamente en toda la zona de agua porque ya tenemos un espesor bastante grande, como de 50 metros o más, 75 metros prácticamente, siempre con la misma resistividad. O sea que ya estamos siempre con un mismo fluido. El tema es que si esta es mi zona de transición, es ver cuánto petróleo va a producir o cuánta agua va a producir para ver si la pulsamos o no la pulsamos. Ahora, en términos de reserva o de volumen de hidrocarburos en situ, ¿sí? sin haber visto nada, cómo lo calculamos, nada, a una zona de transición, ¿ustedes la pondrían como volumen de hidrocarburo en situ o la dejarían afuera para las reservas?
quedaría fuera. Quedaría fuera. ¿Quién me respondió eso? Nicolás. Nicolás. Bien. ¿Los otros qué dicen? ¿Cuál sería la pregunta? Perdón. La pregunta es, esta zona de transición, ¿ustedes la ponen, la incorporan como parte del volumen de hidrocarburo in situ? ¿Se va a hacer parte de la reserva o no? Qué buena pregunta. Ah, bueno. Cuando vayan a trabajar, esa va a ser la pregunta que le van a hacer todo el tiempo. Dependiendo la cantidad de hidrocarburo que tengamos. Si tenemos más agua o más hidrocarburo. ¿O no? No vale responder con otra pregunta o con una duda. El tema es que, o sea, cuando vos tenés la expresión que usamos para calcular el petróleo ahí in situ, o sea, suponíamos que tenemos siempre agua con nata. O sea, tenemos Está una saturación bien. de agua con nata. Vamos a tener una saturación de agua con nata, pero la saturación de agua con nata, si la fase no me cambió, o el tipo de roca no me cambió, o la unidad de flujo no me cambió, supongamos que el agua con nata es toda la misma. Entonces, si razonamos un poquito, ¿qué vamos a tener nosotros? ¿Cómo calculábamos nosotros nuestro volumen de hidrocarburos? Nosotros decíamos que era el área por el HU por la porosidad por la saturación de hidrocarburos, digamos, ¿no? Dividido un VO. Acá la clave es que yo tengo que calcular mi espesor útil. Claro. Y la clave pasa porque yo les pregunto, bueno, ¿qué hacemos? Este espesor útil que son acá, no sé, 10 metros, ¿sí? Estos 10 metros acá abajo. ¿Ustedes lo hacen parte de esto o no lo hacen parte de esto? Entonces la saturación de petróleo posiblemente acá sea, no sé, supongamos 60, acá va a ser 50 porque tiene un saltito, digamos, acá va a tener menos hidrocarburo y acá capaz que va a ser 30. Entonces el tema es si yo esto lo pongo como reserva o no lo pongo como reserva. Nicolás me dijo que sí. Mientras que lo pueda producir, yo lo pondría. Sí. Bien, esa es una buena respuesta. Entonces, yo me voy a adelantar. Cuando uno habla de calcular los volúmenes de hidrocarburos in situ, en realidad hay como dos conceptos. Está el concepto que usa el geólogo o el petrofísico, que lo que nosotros hacemos, ¿qué es lo que es? Es decir, vamos a cuantificar todo el petróleo que nosotros identificamos o vemos. Lo ponemos todo, que es este valor de acá. ¿Sí? Ese va a ser mi POIS, por ejemplo. Ahora, un ingeniero va a decir lo que dijeron ustedes, no. Si lo puedo producir, es, y si no lo puedo producir, no es. Es el concepto estático y el concepto dinámico. El tema es que, ¿qué pasaría si yo, a medida que yo voy produciendo esto, voy depletando, no tengo inyección de agua, no tengo nada, yo voy depletando, entonces este hidrocarburo que está acá, ¿será que va a aportar en algún momento esto acá cuando se deplete o no va a aportar nunca nada? Sí, se empezaría a migrar por menor presión. En realidad podría, ¿no es cierto? Ese es el concepto de roca pulmón. O sea, hay veces que hay partes del reservorio que se comportan como si fuera un pulmón. En el sentido de pulmón es que en algunas condiciones de reservorio esto puede empezar a aportar. O imagínense que si yo tengo un proyecto de inyección de agua por secundaria e inyecto en la parte baja, se supone que si esto lo vemos en forma vertical, ¿qué pasa? El agua va, estoy barriendo volúmenes porales, empiezo a barrer volúmenes porales, y acá voy a seguir barriendo volúmenes porales, pero esos volúmenes porales van a tener algo de hidrocarburo. Entonces, van a ser parte de mi pollo, o podría ser parte de mi pollo. Bueno,
Esta pregunta que yo les hice, y si la ponemos o no la ponemos, es una pregunta que nos vamos a hacer, nos hacemos siempre cuando uno está trabajando, cuando trabajamos en reservorios, en reserva y todo eso, porque en realidad lo que siempre vamos a tener son tres criterios para decidir si va a ser parte o no va a ser parte. Un criterio va a ser el criterio técnico, que es el que acabamos de decir. No, si yo veo que tengo hidrocarburo, tengo una saturación que me pasan los cutoff correspondientes, es parte de mi volumen. ¿Sí? Va a ser parte de mi volumen. Va a formar parte de mi HU porque pasa estos cutoff. Y es un hidrocarburo que yo estoy viendo y está ahí. Ese es el criterio técnico. Después va a haber un criterio económico, en donde el criterio económico, ¿qué es lo que va a primar? Y va a primar, digamos, ya el valor de la reserva. Y ese criterio económico, digamos económico, va a decir, bueno, si yo ese petróleo no lo estoy produciendo ahora, no lo veo, y yo no lo quiero colocar, no lo pongo hoy, o no lo tengo en cuenta, ¿sí? Pero no estás pensando en las generaciones posteriores, estás pensando en el hoy, ese grupo de gente. Y después puede haber un tercer criterio, que es el criterio gerencial o el criterio de la oportunidad del negocio. En el sentido de que, bueno, viendo la oportunidad del negocio, de mi desarrollo de reserva, de mi valor del activo, cuánto vale mi activo y todo, veo si lo incorporo o no lo incorporo. ¿Sí? Pero todo eso tiene que estar siempre muy sustentado por el criterio técnico. Fundamentalmente hoy, con las auditorías que hay sobre las reservas. Este es el criterio que debería primar. ¿Está bien? ¿Alguna acotación, algo para decir? Bueno, Una pregunta sí. que me genera duda. La saturación de agua del cálculo es la irreductible. No. Ah, Sí y no. Vamos, a ver. Cuando yo trabajo con perfiles, utilizo Archie, que es esta ecuación. Mi saturación de agua va a ser igual a la raíz de n de A sobre la porosidad elevada a la m por el RW sobre mi RT. ¿Está bien? Y yo acá salgo en cálculo de saturación de agua. Y mi saturación de agua, supongamos que voy a esta primera parte de acá, supongamos que sea 20%. ¿Sí? Cuando yo calcule mi saturación de agua acá, va a ser más baja, porque mi RT es diferente. ¿Sí? Entonces supongamos que acá sea, no sé, 35%. 35%. Cuando llegue acá, a la que dijimos que era nuestra zona de transición, y posiblemente ahí sea, no sé, digamos 55. ¿Sí? Y cuando llegue acá abajo, supongamos que estemos en 100, porque tenemos todo agua. Entonces, por definición y conceptualmente, sabemos que si tenemos nada más que producción de hidrocarburos, esta saturación de agua podría ser mi saturación de agua irreductible. Pero acá yo tengo 3 saturaciones calculadas. Entonces, yo lo primero que tengo que definir es, si cuando yo, o sea, la de 20,
posiblemente, casi seguro, va a ser mi saturación de agua irreductible. Porque es la mínima que yo conseguí calcular con Archie. ¿Cómo lo corroboro? ¿Cómo sé que esto es así? Con una corona, ensayos de laboratorio y hago ¿qué cosa? Ensayos de presión capilar o de permeabilidad relativa. Y ahí yo obtengo, sí o sí, mi valor de saturación de agua irreductible por laboratorio. Y ahí busco, ¿sí?, ajustar esto con esto. Si voy acá y le hago este mismo ensayo a esta capa de acá abajo y me sigue dando que es 20%, entonces yo acá ya debería producir con agua. Y acá debería cada vez producir con más agua. Porque la diferencia entre 20 y 35 y 20 y 55 es agua móvil. Ahora, si yo acá abajo, se me perdió si yo acá abajo, acá, mis ensayos de laboratorio me dicen que se me cambió la fase, se me cambió el tipo de roca, me cambió la unidad de flujo, y yo tengo entonces una saturación de agua irreductible de 35, esta también sigue siendo irreductible y no debería producir con agua. Y debería producir acá abajo nada más esa diferencia de 20% producir agua, que es nuestra zona de transición. Pero nuestra saturación de agua que nosotros calculamos con perfiles es la saturación de agua que nosotros tenemos en el sistema. Que a veces, si no tenemos agua móvil, va a ser el agua irreductible. Pero la manera de corroborarlo y comprobarlo es con nuestros ensayos de laboratorio. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a medida que vayamos avanzando en nuestras clases. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí, porque yo cuando preguntas de si tomar el espesor útil o no, es como que me pongo a pensar, si yo tomo 10 metros, pero 70% es agua, ¿cuánto afecta a mi N? Porque tendría que afectar a mi saturación de agua y en consecuencia a la saturación de petróleo. Sí. Ahí es muy buena la acotación que haces, porque en realidad lo que nosotros podríamos hacer, o quizás lo que deberíamos hacer, es tener todo este espesor útil, pero quizás manejar promedios diferentes, para que el N a su vez sea diferente. Si yo puedo, geológicamente, con todos los pozos que yo tengo, en mi modelo estático, con mi mapa, etcétera, poder separar estas tres unidades de flujo y las puedo mapear de manera diferente, yo calculo un N para cada capa y tengo perfectamente ajustado mi POIS por unidad de flujo. Y no pongo el error de promediar 20, 35 y 55 en una sola cosa. Claro, está bien. ¿Estamos? Sí. Bueno, seguimos para adelante un poquito más. Yo con estas cosas también lo que quiero es que, si bien estamos viendo perfiles y todo eso, yo quiero que vean también que los perfiles nunca, como cualquier otro dato o interpretación o información que uno tiene en un yacimiento, tiene que ser interpretada de manera aislada como un dato listo y eso es nuestra Biblia. No. Todo tiene que estar integrado y entendido con todo, digamos, ¿no? Y obviamente con la producción, porque uno lo que podría haber hecho es decir, no, bueno, como este es mi primer pozo, o mi pozo número 4, no sé, una cosa así, voy a ir a punzar, que muchas veces se hace eso, yo voy a punzar nada más que esta capa y la voy a evaluar sola, no en conjunto con todas estas, porque cuando yo la evalúo en conjunto con todo, y si el pozo me viene agua, yo nunca voy a saber si viene agua de acá o de acá, no, entonces me voy a un pozo, punzo nada más que esta capa y la ensayo. Y ahí sé perfectamente, con un dato de producción, de ensayo,
qué es lo que le está pasando a la capa, ¿sí? Con qué porcentaje de agua produce. Y también es otra manera de ajustar esta saturación de agua respecto al irreductible que tenga. Y así vamos trabajando con toda la información disponible. Entonces, muchas veces en los yacimientos, lo que hace uno es ir evaluando por separado las capas para tener bien ajustado ese dato, digamos, para que sea un dato duro que nos permita avanzar con la interpretación. Que la interpretación es eso, es una interpretación. Si no hay más preguntas, avanzamos. Bien, seguimos. Bueno, acá también tenemos lo mismo. Voy a borrar un poco todo esto porque se borró, si no. Entonces, lo que tenemos acá, entonces, el perfil de doble lateral log sirve, igual que en el caso de la inducción, sirve para determinar también lo que es arenas de lo que no es arena. Entonces, acá está el ejemplo, ¿no? O sea, cuando nosotros estábamos acá en esta pelita superior, no tenemos separación de resistividades. Cuando las resistividades leen todas juntas, es porque estamos frente a capas no permeables, como una pelita como la que está acá, y cuando tenemos esta separación, estamos dentro de lo que es una arena o un reservorio. Entonces separamos también arenas de no arenas. También sirve, como habíamos dicho, para determinar nuestros contactos. Entonces acá, en el ejemplo, estamos poniendo el contacto de fluidos acá. O sea, cuando tenemos el cambio de resistividad, estamos viendo que este es nuestro contacto de fluidos. Esto puede ser una zona de transición, que es lo que estábamos discutiendo, a ver si lo poníamos o no lo poníamos como parte de nuestro POIS. Y también sirve, como en el otro caso, para identificar las capas y correlacionarlas con pozos vecinos. En definitiva, definir las posibles unidades de flujo que nosotros tengamos, la porción mapeable con sus características particulares y poder identificarla y tener correlacionado en todos los pozos y eventualmente hacer lo que nosotros dijimos, empezar a separar, mapearlas de forma diferente y volumetriarlas también en forma diferente para que quede mucho más ajustado nuestro volumen de hidrocarburos. Bueno, ahora vamos a entrar en los registros radioactivos. Y el primero de todo, bueno, acá están todos puestos, que es el perfil de rayos gamma y el rayos gamma espectral. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre el rayos gamma y el rayos gamma espectral? Yo no me acuerdo, por lo menos. Bueno, menos mal, así tenemos algo para aprender acá. Eso lo vamos a ver acá en el curso, en esta clase, en esta materia. El otro perfil radioactivo que vamos a ver va a ser el perfil de litodensidad. Después vamos a ver el perfil del neutrón o neutrónico. Vamos a ver el perfil litogeoquímico. ¿Cómo son los perfiles radioactivos que tenemos para ver en esta materia? Entonces, el primero que vamos a ver va a ser el perfil de rayos gamma, y donde de acá tenemos explicado el principio de medición. Entonces, ¿qué es lo que mide el perfil de rayos gamma cuando nosotros lo bajamos al pozo? Va a medir los rayos gamma naturales que provienen de la formación. ¿Y cómo los medimos? Son captados por un detector de centelleo,
o sea, como si fuera un aparato Geiger-Müller común, digamos, que yo estoy identificando en superficie nomás zonas anómalas de radioactividad, nada más que yo lo bajo al pozo, y que va a producir los pequeños destellos de luz dentro de unos cristales, y esos destellos de luz dentro de esos cristales son los que son convertidos en pulsos eléctricos. Entonces, como ustedes veníamos viendo, y creo que me dijeron el primer día o en algún momento, es que básicamente lo que sabemos es que si nosotros tenemos un perfil de rayos gamma que hace una cosa así, nosotros ya sabemos que esta zona va a tener, si tiene un rayo gamma muy alto, quiere decir que va a ser una zona con mucha radioactividad. Generalmente, los minerales o las rocas que tienen alta radioactividad son las arcillas. ¿Sí? Son nuestras arcillas. Y las rocas que pueden tener menos radioactividad pueden ser arenas, pueden ser calizas, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros en la naturaleza tenemos mucho más cosas que una arcilla, una arena o una caliza. Pero básicamente este perfil funciona así. Funciona cuando ve una alta radioactividad, este perfil mide, las unidades que mide son grados API, que es la manera de ver la radioactividad. Entonces, cuando nosotros tenemos grados API altos, vamos a tener zonas radioactivas que generalmente se asocian a arcillas, por ejemplo, y rayos gamma bajos, con grados API bajos, van a ser posiblemente arenas. Lo que sí tenemos que ver acá, que generalmente las arenas, las calizas, que si bien tienen grados API bajos, no se identifican exactamente con un número, que si es 20, que si es 30, si es 40, porque a su vez estos perfiles son perfiles, digamos, de lo que nosotros denominamos, todos los perfiles radioactivos les pasa lo mismo, son perfiles que nosotros denominamos con mucha variación estadística. Entonces, depende mucho de la velocidad de registro, depende mucho de la herramienta, si la herramienta es una herramienta ya vieja, si es un perfil de los años 60, si es un perfil de los años 80, si es un perfil de los años de ahora. Entonces, todas esas variaciones, digamos, son las que nosotros muchas veces nos hace pensar que un número absoluto no tiene nada que ver si es una arena o una arcilla. Sí tenemos que pensar que este valor, si es más alto y este más bajo, el valor más alto seguramente va a ser una arcilla, y si es más bajo puede ser otra cosa que no sea una arcilla. Y después vamos a ver todas las posibles respuestas que podemos llegar a tener. Entonces, bueno, acá es un poco lo que estábamos hablando. Entonces mide la radioactividad natural y nos va a dar información del tipo de roca, a veces de la edad, a veces del ambiente deposicional. ¿Por qué hablamos de ambiente deposicional? Porque, bueno, de alguna manera, si nosotros vamos a tener un gamma ray más limpio, puede ser una arena limpia, digamos, sin arcilla. Si el gamma ray no es tan bajo, es más así, o si es más que, no sé, estos gamma ray, lo que le puede pasar es que podemos tener otra vez la zona de las arcillas y podemos tener un gamma ray que sea así. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando el gamma ray tiene esta respuesta, posiblemente sean arenas intercaladas con arcillas, diferente a esta que es una arena más limpia. Entonces, ese tipo de situaciones son las que por ahí las podemos empezar a asociar a ambientes depositacionales. Esta es una arena con un poco heterolítica, mezclada, esta es una arena mucho más limpia, mejor producto de un canal, etc. Entonces, bueno, esos son las posibles interpretaciones que uno puede llegar a hacer. Pero lo más importante, entonces, es que mide los rayos gamma naturales que vienen de la formación o que vienen de las rocas. Acá también está explicado lo que está midiendo esta radiación electromagnética,
que se emite por núcleos y por lo que va observando este proceso de decaimiento. Es un detector de centelleo que lo que va haciendo, lo vamos transformando en pulsos eléctricos y eso es lo que nosotros tenemos en superficie. Y luego tenemos el rayo gamma espectral. O sea, en realidad el perfil de rayos gamma que nosotros vemos con una única curva es la respuesta a la formación de estos tres elementos, que son los tres elementos más importantes o más comunes que nosotros encontramos en la naturaleza. ¿Sí? Que son el uranio, ¿sí? Que son el uranio, el potasio y el torio. Estos tres elementos más comunes son los que componen nuestra herramienta de rayos gamma. Pero lo que se ve, bonita es la actividad que tienen, digamos, desde el punto de vista radioactiva, que después es la que se utiliza como ventana de energía. Pero esperemos para llegar ahí. Entonces el perfil de rayos gamma que nosotros vemos, que estuvimos dibujando en definitiva, es el resultado de la respuesta a esos tres elementos más comunes. Entonces, el perfil de rayos gamma espectral lo que hace ahora es medir por separado cada uno de estos elementos. Entonces, al leerlos por separado, nos da, cuando el gamma ray, de acuerdo a la respuesta o la lectura que tiene, de acuerdo al valor que va obteniendo, le vamos a poder ver si responde más porque tiene más uranio o porque tiene más potasio o menos torio, etc. Entonces, lo que de alguna manera sabemos con el perfil de rayos gamma es que siempre, en general, salvo excepciones, en las areniscas, en las rocas calcáreas y en las dolomitas, el rayos gamma es más bajo. En las peritas es más alto. Es un poco lo que veníamos viendo. Lo que no hay que colocarle es valores absolutos. No porque diga 30 es una arena o porque si diga 150 es una perita. Y después vamos a ver por qué. Y después tenemos excepciones que son las rocas potásicas, las areniscas radioactivas y las areniscas arcósicas. Entonces, ¿por qué son excepciones? Cuando nosotros hablamos si tenemos una arena potásica o una arenisca radioactiva, ¿cómo es el gamma ray? ¿Va a ser más alto o más bajo que un gamma ray esperado por ser una arena? Salto. Más altos. Va a ser más alto. ¿Por qué? Porque lo que va a tener, si es una arena radioactiva, va a tener mucho uranio. Y si es una arena potásica, va a tener mucho potasio. Y si es una arena arcósica, que son las arenas inmaduras, también va a tener mucho potasio. Entonces, el poder tener un gamma ray que me permita separar y encontrar cuál es la respuesta individual de cada uno de estos elementos más comunes, me permite interpretar, caracterizar mucho mejor las rocas que yo estoy atravesando y que son las que me interesan conocer. Entonces acá vemos la aplicación del perfil de rayos gamma. Y lo vemos, fíjense, con el primer perfil que vimos, si ustedes se acuerdan, la respuesta del SP, que es lo único que habíamos visto, y la respuesta de la resistividad. Entonces acá lo que está agregado, ¿qué cosa es? Es el gamma ray. Entonces lo primero que vemos acá es que tenemos una zona donde coincide el gamma ray bajo con el
la deflexión del SP. O sea que estamos en una posible zona de un reservorio potencial. Después tenemos esta otra zona, que está acá, con este SP, pero cuando vemos el gamma ray llega hasta acá, prácticamente. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea que el espesor de gamma ray limpio es mucho mayor que el espesor del SP que yo tengo. Entonces, ¿cómo se come esto? ¿Qué es lo que pasó acá? Nosotros dijimos que si nosotros tenemos un gamma ray bajo, ¿qué es lo que puede ser? ¿Una arena o un carbonato? ¿Sí? Y cuando dijimos que teníamos un SP que deflectaba hacia la izquierda, dijimos que podía ser una roca permeable. Y este CP que está acá estaría dentro de la línea base de las arcillas, por decirlo de alguna manera, pero que en definitiva lo que nos está diciendo es que esta parte del intervalo del gamma ray limpio es impermeable. ¿Qué es lo que puede estar pasando acá? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Se imagina algo? O sea que tengamos una zona impermeable con una arena o una posible arena. ¿Me puedes repetir porque se te escuchó muy bajo? Ah, perdón. O sea que tengamos una zona impermeable con una posible arena, o sea, con un gamma ray bajo. ¿Y por qué estará impermeable si el gamma ray nos está indicando que es toda una arena limpia, buena, digamos? Eh, y puede ser como la zona de transición. O sea que, Sí, lo que pasa es que no podemos tener una transición arriba. ¿cómo? O sea, yo digo una zona de transición en el tamaño de grano. Eh, bueno, lo primero que tendríamos que preguntarnos acá si esto será una roca clástica, o sea, de arena, arcilla, o puede ser una roca carbonática. Sí, Cuando vimos la definición, antes decía que las rocas que tenían gamma ray bajo, digamos, podían ser o areniscas, o rocas carbonáticas, o dolomías, sí, calcáreas o dolomías. ¿Se acuerda? sí, Esta de acá. O sea, lo que vimos acá, que las rocas de grano de bajo gamma ray podían ser areniscas, rocas calcáreas o una dolomita. ¿Sí? Entonces acá, bueno, obviamente yo ya sé la respuesta. Acá estamos en un ambiente carbonático. O sea, lo que nos está diciendo el gamma ray es que estas son todas rocas carbonáticas. Fíjense acá que el gamma ray en general también es bastante bajo, pero acompaña y no acompaña, a veces sí, a veces no, a la respuesta del SP. ¿Sí? Acá sí se acomoda bastante bien, o sea, acá tenemos un gamma ray bajo y una zona con SP. Pero acá no. Entonces, en realidad, lo que acá estamos viendo es un perfil de una roca carbonática. Y esta roca carbonática, cuando tenemos este gamma ray bajo acá arriba y el SP que es impermeable, no le iban a sacar nunca porque hay que tener más información, digamos. Eh, al estar en un ambiente carbonático, esta zona de acá, en realidad, es lo que nosotros llamamos una evaporita. Concretamente es una anhidrita. ¿Ustedes saben lo que es una evaporita o una anhidrita? Ah, es la- Eh, no se escuchó, salió cortado. ah, ¿no es la sal? Exactamente, es una sal.
¿sí? O sea, entonces, acá como estamos en un ambiente carbonático, y siempre todas las formaciones geológicas se van, salvo que haya una estructura, digamos, que haya revertido todo, pues siempre se va depositando de abajo para arriba. Entonces tuvimos un depósito, acá es una roca muy permeable, que es una dolomita en este caso, ¿sí? Y hacia el tope, ¿qué pasó? El ambiente se fue cada vez secando más, entonces cada vez tuvimos menos agua, y lo que vamos teniendo es una evaporita, en este caso una anhidrita, en donde tenemos una mayor evaporación que aporte de agua, entonces se va formando esa evaporita que prácticamente es un sello del reservorio. O sea, las evaporitas se transforman en sellos, y sellos mejores inclusive que una perita. Pero bueno, pero son sellos, como una perita. Entonces fíjense acá, lo que estamos viendo es que el gamma ray solo no nos ayudaría a identificar que esta es una evaporita. El que nos está diciendo que es una evaporita es el SP, porque nos está diciendo que es una roca impermeable. Y veamos qué es lo que le pasa a las resistividades. Entonces, las resistividades, lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. ¿Cuál va a ser la resistividad de una perita? ¿Alta o baja? Era más bien baja, ¿no? Baja, perfecto. Entonces, pensemos. El gamma ray en una perita, ¿cómo tiene que ser? Alto. Alto, alto. Acá tenemos uno. ¿Lo ven? ¿La ven acá? Sí. A ver, la borro y lo vuelvo a dibujar. O sea, fíjense. Acá tenemos, ven la curva verde de gamma ray. O sea que el gamma ray acá, ¿qué sería? Un gamma ray alto. ¿Está bien? El SP, ¿por dónde está pasando? Está pasando por la línea base de las arcillas. ¿Y la resistividad qué es lo que le está pasando? Es baja. Entonces fíjense cómo los tres perfiles a mí me están diciendo lo mismo. Gamma ray alto, SP que no se movió y la resistividad baja me está gritando que es una arcilla. En cambio acá no me decía lo mismo. Acá tenía un gamma ray bajo, un SP que no producía y la resistividad, fíjense, es altísima. ¿Por qué es alta? No es por el fluido, porque la roca permeable está acá. La resistividad del fluido es esta. Esta resistividad tan alta es producto de la evaporita. Porque no está leyendo fluido, lo que está leyendo es nada. O sea, está leyendo un mármol, digamos, una evaporita, una cosa que tiene cero permeabilidad, no tiene nada. Entonces, fíjense cómo los perfiles de a poco nos van dando respuestas. Pero siempre las respuestas más contundentes y más claras y fáciles de ver son cuando todos los perfiles nos dicen lo mismo, como este caso de la perita acá. Si nosotros nos vamos a esta capa de acá arriba, que es como más fácil, tenemos todo un gamma ray bajo. Perfecto, este que está acá. Tenemos nuestro SP que deflectó. Perfecto. Vamos a ver nuestras resistividades, y las resistividades tienen un valor alto, pero no este de acá, sino que tiene este valor, que lo que me está diciendo que estamos en presencia seguramente de ¿qué? De hidrocarburo, porque la resistividad es alta. ¿Lo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió?
Bien. Entonces, ¿para qué me sirve el gamma ray? Igual que siempre, para determinar zonas de reservorio, de no reservorio. Para empezar a ver litologías, porque yo ya me empiezo a dar cuenta de algunas litologías, si son gamma ray más altos, más bajos, etc. Si yo tengo un gamma ray espectral, puedo hacer más mineralogía, puedo hacer una mineralogía de arcillas, que no está puesto acá, todavía lo vamos a ver, pero puedo hacer mineralogía de arcillas. En definitiva, yo con un gamma ray espectral, lo que puedo empezar a cuantificar o a determinar qué tipo de arcillas tengo. Si ustedes se acuerdan de por ahí lo que han visto en otras materias, más lo que alcanzamos a ver así al pasar en las primeras clases, nosotros podíamos tener o morillonitas, o caolinitas, o cloritas, etc. Bueno, ese tipo de arcillas no son todas iguales respecto al comportamiento que voy a tener en un reservorio o a mi manera de interpretarlo o cuantificarlo. Cada arcilla tiene sus características particulares que hacen que uno las tenga que evaluar de la manera correspondiente. Bueno, acá tenemos el gamma ray espectral explicado con el fundamento. Entonces, bueno, estos son los cristales que tenemos, el equipamiento. Entonces, lo que hace, básicamente, el perfil de gamma ray espectral tiene ventanas de energía diferentes. Y esas ventanas de energía diferentes son las que van a corresponder al potasio y al torio. Entonces, fíjense, este es el gamma ray total, el que proviene de sumar o cuantificar los tres elementos más comunes de manera separada, o sea, torio más uranio más potasio, y de esta manera yo puedo determinar, tengo mi ventana de energía más baja, dentro de la zona de alta energía, digamos, entonces tengo mi zona de potasio, mi zona de uranio y mi zona del torio. Entonces lo que va haciendo el perfil, lo que vamos haciendo con estos detectores, es determinando, de acuerdo a estos picos y esta respuesta, cuánto tengo de potasio, de torio y de potasio, de uranio y de torio. Entonces, estos tres elementos son los que a mí me ayudan a determinar los tres elementos por separado que me van a permitir hacer más interpretaciones desde el punto de vista mineralógico y litológico en definitiva. Entonces acá tenemos un perfil donde vemos esta curva verde que está acá es el gamma ray, ¿sí? Este es el gamma ray. Acá tenemos resistividad, acá tenemos una curva de porosidad, pero acá tenemos los tres perfiles del gamma ray por separado. El rojo es el uranio, el verde es el torio y el azul es el potasio. Entonces fíjense acá, como podemos ver, que una zona de gamma ray muy alto, esta que está acá, responde a un aumento principalmente del torio y del potasio. O este de acá, que responde a este pico de gamma acá, responde a un aumento un poquito de los tres, principalmente del potasio, del torio y del uranio. Lo que sí se ve acá es que los valores de potasio son bastante altos, posiblemente, entonces estamos frente a una arena que seguramente debe ser una arena inmadura o carcósica, por la cantidad de potasio que tiene.
o acá abajo, esta zona de acá, como se ve el aumento de uranio, potasio y torio. Ahora paramos, a ver qué es lo que viene después. Bueno, si quieren hacemos un break acá, son las 19:36, volvemos a las 8 menos 5, ¿les parece bien? ¿15 minutitos o 10 minutitos? ¿Cuánto quieren parar? Hacemos 15 minutitos si quieren, 8 menos 5 volvemos. Bueno, dale. Bueno, perfecto, entonces nos vemos 8 menos 5 y prendo la luz también, porque estoy oscuro. Dale, buenísimo. Hasta luego.